Guía de inicio para la educación en casa. El modelo de fábrica está roto, porque la investigación del Premio Nobel demuestra que su hijo merece algo mejor. Bienvenidos al podcast La Voz de la Soberanía. Soy el Doug Constant, fundador de la Universidad Global Soberana, y hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos los padres, abuelos y a todas las personas que se preocupan por el futuro de nuestros hijos. Vamos a hablar de por qué está fallando el sistema educativo tradicional. No porque los profesores no lo intenten, no porque las escuelas carezcan de financiación, sino porque todo el modelo fue diseñado para un mundo que ya no existe. Y no solo les daré mi opinión. Les compartiré una investigación de economistas ganadores del Premio Nobel, publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, que confirma lo que millones de padres frustrados llevan años sospechando. Al final de este episodio, comprenderá exactamente por qué su hijo tiene problemas con la ansiedad matemática, por qué los niños brillantes son etiquetados como problemas y, lo más importante, qué puede hacer al respecto a partir de hoy. Vamos a empezar. Imagina que tienes una máquina del tiempo. Transportas a un cirujano del año 1850 a un quirófano moderno. ¿Qué sucede? Confusión total. Brazos robóticos, entornos desinfectados, monitores cardíacos, equipo laparoscópico. Parecería tecnología extraterrestre. Ese cirujano no sabría lavarse las manos según los estándares modernos, y mucho menos realizar un procedimiento. Utilicemos ahora esa misma máquina del tiempo para transportar a un maestro de escuela de 1850 a un aula de hoy. Sucede algo muy diferente. Podría confundirse brevemente con la ropa o la pizarra blanca que reemplazaba a la pizarra, pero en cuestión de minutos reconocería completamente su entorno. Niños sentados en filas de pupitres mirando al frente. Un profesor de pie al frente del aula impartiendo información a un público pasivo. Una campana sonando para anunciar el final de una asignatura. Ella sabría exactamente qué hacer. Tomaría un rotulador y comenzaría a enseñar. Este experimento mental revela una verdad sorprendente. Si bien la medicina, el transporte, las comunicaciones y la manufactura han experimentado múltiples revoluciones, nuestro sistema educativo permanece congelado. Estamos utilizando un sistema operativo del siglo XIX para ejecutar hardware del siglo XXI. El modelo actual de educación pública fue impulsado por Horace Mann a mediados del siglo XIX, fuertemente inspirado por el sistema prusiano. En aquel entonces, el mundo occidental estaba cambiando de la agricultura a la industria. Los magnates de la revolución industrial no necesitaban trabajadores con capacidad de pensamiento crítico o creatividad. Esas cualidades eran un lastre en una cadena de montaje. Necesitaban trabajadores puntuales, dóciles, con suficiente alfabetización para leer instrucciones y capaces de realizar tareas repetitivas sin quejarse. Necesitaban personas que se quedaran quietas, obedecieran a la autoridad y se movieran al sonar la campana. Observé la estructura de una escuela tradicional, y los paralelismos con las fábricas se vuelven imposibles de ignorar. Agrupamos a los niños por edad, independientemente de sus aptitudes. Los procesamos en grupos, los trasladamos de una estación a otra, matemáticas, luego inglés, luego ciencias, al son de una campana mecánica. No importa si un niño está muy concentrado en su proyecto artístico. Cuando suena el timbre, el trabajo se detiene. El horario dicta el aprendizaje, no el alumno. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En febrero de 2025, la revista Nature, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, publicó una investigación de los economistas ganadores del Premio Nobel Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Lo que descubrieron debería haber sido noticia en todas partes. Debería haber provocado una revisión completa de la política educativa. Descubrieron que los estudiantes que obtuvieron un 96% en los exámenes de matemáticas en el aula tuvieron éxito solo el 1% de las veces cuando enfrentaron problemas matemáticos del mundo real. Piénsenlo bien, 96% de éxito en el aula, 1% de éxito en la vida real. Pero se vuelve aún más revelador. Los investigadores compararon a estos estudiantes de alto rendimiento con los que llamaron niños del mercado. Niños que trabajaban en mercados y no tenían educación formal en matemáticas. Estos niños del mercado, sin educación en el aula, superaron a los estudiantes de honor cuando se trató de aplicación práctica. ¿Por qué? Porque los niños del mercado aprendían matemáticas usándolas.
calculaban el cambio, calculaban márgenes de ganancia, negociaban precios. Cada problema de matemáticas tenía consecuencias inmediatas y tangibles. Los escolares aprendían matemáticas memorizando fórmulas para aprobar los exámenes. Al terminar el examen, la información no servía para nada, así que sus cerebros la descartaban. Esto es lo que sucede cuando enseñamos la herramienta antes de explicar el problema. Imagina enseñarle a un niño a usar un destornillador sin enseñarle ni un solo tornillo suelto. Le explicas las relaciones de torsión, las empuñaduras y la historia de la punta Phillips frente a la punta plana. Para cuando le das el destornillador, está aburrido, confundido y convencido de que los destornilladores no sirven para nada. Así es exactamente como enseñamos álgebra. Introducimos x e y como variables flotantes y sin sentido. Pedimos a los niños que las manipulen en el vacío. ¿Es de extrañar que la ansiedad matemática sea un trastorno psicológico reconocido? El cerebro es un motor de supervivencia. Filtra constantemente la información según su relevancia. Si no puede identificar cómo una información contribuye a la supervivencia o a la resolución de problemas, la marca como spam y la descarta. Las matemáticas abstractas, por definición, carecen de relevancia inmediata. Son una solución que busca un problema. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia sobre cómo aprenden realmente los niños? Existe la pirámide del aprendizaje, asociada a los Laboratorios Nacionales de Capacitación. Esta desglosa las tasas de retención. ¿Cuánta información recuerda un estudiante 2 semanas después de haberla estudiado, según el método de instrucción? Las cifras son devastadoras para la educación tradicional. La clase magistral, elemento básico de la educación en el aula, solo produce un 5% de retención. Esto significa que si un profesor habla durante 1 hora, el estudiante promedio termina reteniendo solo 3 minutos de información. La lectura rinde aproximadamente un 10%. Ver un video lo eleva al 20%. La demostración lo lleva al 30%. Tenga en cuenta que estos 4 métodos, exposición, lectura, video y demostración, ocupan la mayor parte de la jornada de un estudiante en la escuela tradicional, e incluso los mejores no superan el 50% de retención. Estos son métodos de aprendizaje pasivos. Requieren información, pero exigen muy pocos resultados. Ahora observe la mitad inferior de la pirámide. Los métodos de aprendizaje activo. La discusión en grupo eleva la retención al 50%. La práctica, resolver el problema, realizar el experimento, dispara la retención al 75%. Y el método más poderoso de todos, enseñar a otros. Cuando un estudiante tiene que explicar un concepto a otra persona, su tasa de retención alcanza el 90%. El modelo estándar de sentarse quieto y escuchar está diseñado científicamente para producir olvido. Cuando un estudiante escucha pasivamente, el cerebro categoriza esa información como ruido de fondo de baja prioridad. Pero cuando se le obliga a producir una respuesta, a hablar, a resolver un problema, el cerebro cambia de estrategia. Señala, atención. Necesitamos esta información para realizar una tarea. Debemos codificarla. Por eso hemos construido todo nuestro currículo en torno a lo que llamamos el ciclo hablar, resolver, escuchar. Tu hijo no solo lee el problema, sino que lo escucha en voz alta. No solo hace clic en una respuesta, sino que la dice en voz alta. No solo obtiene una calificación, sino que recibe retroalimentación inmediata y conversacional de su tutor de IA. Lleno. Hablar es un acto cognitivo poderoso. No puedes decir una frase coherente sobre un tema que no entiendes. Puedes asentir con la cabeza aunque estés confundido, pero no puedes fingir una explicación. Ahora bien, aquí hay una paradoja que la educación tradicional no puede explicar. Ese mismo niño que supuestamente tiene poca capacidad de atención y no puede concentrarse en una tarea de 10 minutos, acaba de pasar 3 horas hiperconcentrado jugando un videojuego. Ese mismo niño que dice tener mala memoria para fechas y nombres, ha memorizado las complejas estadísticas de cientos de personajes diferentes del juego. Ese mismo niño que se da por vencido con un problema de matemáticas en cuanto se pone difícil, simplemente no logró superar un nivel de jefe 20 veces seguidas e inmediatamente pulsó reintentar para un 21º intento sin perder el entusiasmo. Si los niños son naturalmente perezosos o desmotivados, ¿por qué se someten voluntariamente a un trabajo mental tan intenso en un videojuego? La respuesta es que los videojuegos han perfeccionado accidentalmente el arte de la interacción.
Primero está la retroalimentación instantánea. En un aula tradicional, un estudiante termina la tarea el martes, la entrega el miércoles y quizás la devuelve con una calificación el viernes. Para cuando ve la marca roja, el momento de aprendizaje ya ha pasado. En un videojuego, la retroalimentación es inmediata. Si cometes un error, lo sabrás al instante. Esto permite que el cerebro correlacione la acción con el resultado. En segundo lugar, está la redefinición del fracaso. En la escuela, el fracaso es motivo de vergüenza, una marca permanente en el historial. En un juego, el fracaso es información. Es una parte necesaria del proceso de aprendizaje. Nadie espera ganar el juego sin morir a la primera. Dado que el costo del fracaso es bajo, la disposición a experimentar es alta. En tercer lugar, está la diversión difícil. Los niños no odian las tareas difíciles, odian las tareas injustas. Odian las tareas con reglas poco claras o en las que sienten que no tienen ninguna posibilidad de éxito. Los videojuegos ofrecen un desafío estructurado. Empiezan con un nivel tutorial que enseña mecánicas básicas en un entorno seguro. Luego, introducen desafíos ligeramente superiores al nivel de habilidad del jugador. Esto es lo que llamamos la zona Ricitos de Oro, donde el desafío es justo. Ni tan fácil que aburra, ni tan difícil que genere ansiedad. Cuando un niño está en esta zona, el aprendizaje ocurre casi automáticamente. Esto es precisamente lo que ofrece nuestro tutor de IA, Geno. Dado que el sistema monitorea cada interacción, sabe exactamente en qué nivel de habilidad se encuentra tu hijo en cada momento. Si resuelve los problemas demasiado rápido, la dificultad aumenta. Si tiene dificultades, el sistema le brinda apoyo antes de que se frustre. Tu hijo nunca se aburre y nunca se siente abrumado. Hemos reemplazado la calificación de letras sin sentido por algo que realmente significa algo, el sistema de maestría de 4 niveles: bronce, plata, oro y platino. No se trata solo de un cambio de marca. La filosofía es completamente diferente. En la escuela tradicional puedes sacar una C, lo que significa que no entiendes aproximadamente el 30% del material, y aún así verte obligado a pasar al siguiente grado. Cargas con ese 30% de ignorancia como un equipaje pesado. En nuestro sistema, el progreso es limitado. No se avanza hasta demostrar competencia. Bronce significa que has estado expuesto al concepto, lo has visto, conoces el significado de los términos. Plata significa práctica guiada. Puedes resolver problemas con la ayuda de Geno. Aquí es donde se cometen, analizan y corrigen los errores. El oro significa fluidez e independencia. Se te quitan las ruedas de entrenamiento. Puedes resolver problemas correctamente, de forma consistente y sin ayuda. ¿Y platino? Ahí es donde te conviertes en el maestro. Explicas el concepto a otra persona. Creas un proyecto que aplica el conocimiento. No existe reprobar un nivel. Solo existe el todavía no. Si un niño intenta alcanzar el nivel oro y no lo logra, se queda en plata. El sistema dice, necesitas practicar un poco más. Lo intentaremos mañana. El miedo al fracaso se desvanece, y cuando desaparece, el cerebro se relaja, la curiosidad regresa y su hijo es libre de interactuar con el material por la pura alegría de superar el desafío. Así que déjenme dejarles con esto. Su hijo no es un producto que se procesa en una cadena de montaje. Es un individuo soberano que debe ser empoderado. El modelo fabril ha tenido su fin. Produjo a los trabajadores del pasado, pero para preparar a sus hijos para el futuro, un futuro de IA, resolución de problemas complejos y cambios rápidos, debemos dejar de entrenarlos para que pasen inspecciones y empezar a entrenarlos para que usen su mente. Cuando economistas ganadores del Premio Nobel publican en Nature que nuestro sistema educativo produce estudiantes que pueden aprobar exámenes pero no funcionar en la práctica, ya no hablamos de reforma. Hablamos de rescate. La guía completa de inicio para la educación en casa te ofrece todo lo necesario para comenzar misión de rescate hoy mismo. Ya está disponible en Amazon y todos los ingresos se destinan a la Global Sovereign University, una fundación educativa Thingu C3. Construir un puente hacia la libertad a través de la educación, no de dádivas. Soy el Dr. Jen Constant. Gracias por escuchar La Voz de la Soberanía. Guía de inicio para la educación en casa, Besr through a Ascent.